En diferentes culturas y religiones se cuenta que los funerales son de gran vitalidad para que nuestros difuntos crucen perfectamente al más allá. A pesar de ello, a pesar de hacerles sus funerales, algunas almas no se quieren ir, no se quieren retirar por algunas razones. Y es por eso que a veces suceden cosas bastante extrañas y paranormales. Cosas como las que escucharás hoy. ¿Te interesa? Acompáñame. Comencemos. Dejé de ir a los funerales desde hace años. Y es que el último en el que estuve me marcó mucho. Fue un familiar muy cercano a mí. Era mi tía, Angélica. Yo pasé gran parte de mi niñez con ella. Me decía que yo era su sobrina favorita. Lo que quiero decir es que éramos muy cercanas. Y cuando ella falleció me pegó muy feo. En esa madrugada de su velorio, lo llevamos a cabo en su propia casa, pues así fue su última decisión. Su casa era grande, de 2 pisos, abajo la sala comedor y arriba 2 habitaciones, la habitación de ella y de su hija, mi prima. Estas mismas estaban pegadas. Alrededor de las 10 de la noche, en el funeral, yo ya estaba demasiado cansada, pues estuve repartiendo comida a los que llegaban. Así que con permiso de mi prima me fui a recostar en su cuarto un rato. Estando ahí, en esa habitación oscura, me estaba quedando dormida. Pero el llanto de una mujer me despertó. Aquel llanto provenía de la habitación de mi tía. Era un llanto fuerte, desgarrador, así que me desperté. Cuando localicé el llanto intenté reconocer la voz de esa persona que lloraba, pero no daba con ninguna viva. Parecía la de mi tía, pero era una locura pensar eso. Pensé que a lo mejor sería mi prima, así que fui a buscarla para que estuviera mejor. Caminé hacia la habitación e intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Prima, ¿estás bien? Déjame pasar. Cuando dije eso, aquel llanto se cayó, pero comenzaron a escucharse golpes muy fuertes, como si estuvieran golpeándose la cabeza contra el suelo o la pared, para después escuchar un llanto con gritos aún más fuerte y desgarrador que hace unos minutos. Aquí fue cuando comencé a gritarle a mis familiares que subieran, que mi prima se estaba haciendo daño. Mientras llegaban intenté con todas mis fuerzas abrir la puerta, pero no pude. La primera persona que llegó a ayudarme fue un tío mío que sí escuchó los golpes y los gritos dentro de la habitación. Pero después llegaron más personas y se dejaron de escuchar. Y entre ellas estaba mi prima. Pensé que quizá era otra persona que se había desmayado adentro. Mi tío también dijo que había escuchado a alguien ahí. Intentó abrir la puerta, pero no pudo. Fue entonces cuando mi prima se acercó, giró la perilla y sola la puerta se abrió, dejándonos ver que dentro de la habitación no se encontraba nadie. No era un cuarto grande donde se podían esconder. Y aún así buscamos debajo de la cama, dentro del ropero, y no encontramos a nadie. Esto se nos hizo bastante paranormal. Pensamos y llegamos a la conclusión de que a lo mejor fue mi tía intentando despedirse de su cuarto. Todos nos bajamos de vuelta al velorio. Yo ya no quise dormirme porque me dio miedo quedarme a un lado de la habitación. Así que me bajé junto con toda mi familia. Mientras estábamos haciendo el rosario, todo estaba normal, pero se sentía una presencia. Y cuando hubo un minuto de silencio y cerramos los ojos, comencé a escuchar el llanto ahogado de una mujer. Todos lo escuchamos.
Así que abrimos los ojos pensando que alguien de nosotros estaba llorando. Pero cuando nos miramos entre todos, notamos que no era ninguno. No hablamos, no hicimos ningún ruido. Y al escuchar nuevamente ese lamento, pudimos oír perfectamente que ese llanto venía del ataúd. Estaba llorando mi tía dentro de su caja. Nos dio un gran susto y por un momento pensamos que estaba viva, así que uno de ellos destapó su cuerpo y todos nos acercamos a verla. Le hablamos, le gritamos, pero ella seguía con ese semblante, pálido, morado, seguía fría, tiesa. No se le veía ningún rastro de llanto o mueca. Fue demasiado extraño, pero escuchamos perfectamente ese llanto ahogado en la caja. Fue demasiado perturbador para mí.